¿Hacia dónde vamos? El programa donde tomás conciencia sobre el respeto ambiental y la biodiversidad. Según datos de la huella ecológica, indicador que mide el impacto de las actividades humanas sobre los recursos naturales que ya tenemos y cómo los utilizamos, el 24 de junio la Argentina ya agotó los recursos naturales que deberían estar disponibles para todo el año, generándose así lo que llamamos una deuda ambiental. Es decir, que durante los próximos 6 meses estaremos consumiendo a crédito los recursos futuros. Al haber utilizado la biocapacidad o presupuesto ecológico previsto para todo el 2022. Esta fecha indica que con nuestros consumos hemos agotado los recursos naturales del 2022 en solo la mitad del tiempo. Irene Weiss, profesora universitaria de grado y posgrado, bióloga por la UBA y ecóloga, nos da en Hacia dónde vamos una explicación de lo que está sucediendo en todo el mundo. Que la Argentina haya agotado los recursos naturales de un año, o bienes ambientales como llamamos los ecólogos, significa que nosotros ya no podríamos estar usando más cantidad ni de lo renovable ni de lo no renovable de lo que ya usamos. O sea que estamos debiendo al planeta para el año que viene, o sea, estamos tomando una deuda, es como si tomáramos un crédito en el banco, le estamos tomando un crédito a la naturaleza. Esto surgió de una iniciativa mundial que impulsó la Global Footprint Network, que tiene una sigla GFN en inglés, o sea, quiere decir la red sería global para la huella ecológica, sería la traducción literal, y esto fue más o menos hace 2 décadas, ¿no? Y la Argentina acababa en ese momento, hace 20 años, los recursos en octubre. Cada vez que fue pasando cada año fuimos adelantando el tiempo, cosa que ahora a fin de junio ya estamos agotando lo que tendríamos que agotar el 31 de diciembre. Esto quiere decir que nosotros estamos deforestando más, haciendo más agricultura intensiva, sobrepescando más de lo que tenemos, usando más combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero. Esas son las actividades, digamos, más dañinas, pero hay muchísimas modificaciones ambientales que estamos produciendo los seres humanos en nuestro país que hacen que todo el daño ambiental sea una multicausa. Es muy fácil echarle la culpa al calentamiento global, por ejemplo, de la bajante del río Paraná, por 3er año consecutivo. Entonces uno se cruza de brazos y dice, bueno, es el calentamiento global, no tengo más nada para hacer. Pero no es cierto. Eso es un producto de varias causas, de muchos parámetros que se conjugan para producir ese fenómeno, porque, por ejemplo, si cultivamos soja en todo el borde, en toda la ribera de la Mesopotamia y de las provincias que están en el río Paraná, en el tramo argentino, la soja es un cultivo que toma mucha agua del terreno, muchísima, produce un desbalance hídrico enorme, es lo que se llama un agua virtual. Entonces, cuando nosotros la exportamos, no nos están pagando por esa agua que se exporta, se paga por el producto soja. ¿Se entiende? Como un commodity, pero no se tiene en cuenta el agua que tomó la soja durante todo el proceso en un ciclo de vida. Y así con un montón de cosas, por ejemplo los pinos, que es un monocultivo forestal en Corrientes también, que son plantas exóticas que vienen del hemisferio norte, de Estados Unidos y de Canadá, que toman mucha agua del terreno. Entonces hay que tener en cuenta todo esto antes de hacer un desarrollo productivo entre comillas, porque hoy en este momento un desarrollo que no es sustentable no se puede llamar desarrollo. La única manera de revertirlo es que cada año que pasa, o sea, a partir, por ejemplo, del 2023 en adelante, los días de sobregiro, o sea, este overshoot day, se vayan corriendo hacia más adelante en el año, ¿no? De acá a, por ejemplo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, los siguientes años. Esa sería una manera de ver que se revirtió. Quiere decir que estamos mejorando en cuanto al uso o el abuso, mejor dicho, que hacemos de los recursos naturales o de los bienes ambientales, como llamamos los ecólogos. Pero es la única forma, y yo lo veo muy difícil como ecóloga, porque estoy viendo que no hay suficiente conciencia sobre eso. Para que se entienda muy bien cómo calcula la Global Footprint Network, el día 28 de julio se determinó con una fórmula que es bastante clara. O sea, primero se calcula la cantidad de días del 2022 que se cree que la Tierra puede proporcionar los recursos necesarios para la humanidad sin generar excesos de consumo o de residuos, ¿no? De desechos. Y después, sobre la base de eso, una vez que se calcula ese tiempo, entonces los días de sobra serían los días considerados días de sobregiro, ¿no? O sea, lo que hay que resaltar es que esta cifra de días se calcula de acuerdo al consumo, a las actividades, a los desechos que produce la población de cada país. Y después también se hace a nivel mundial.
Para que se den una idea, los países desarrollados ya hicieron este uso de los recursos mucho antes. Por ejemplo, para Estados Unidos fue en el mes de marzo y para un país africano probablemente sea en diciembre o quizá en superávit los países africanos, porque tienen problemas con el agua, porque tienen problemas con los transportes, porque la gente no tiene acceso a lo básico que necesita para su supervivencia. Pero obviamente esto tiene que ver con qué posibilidades tiene cada país de hiperconsumir. Los países desarrollados hiperconsumen, entonces el día de sobregiro de sus propios países es mucho antes de lo que debería ser. Es muy complicado responder cuántos planetas necesitamos, porque en realidad nosotros tenemos un solo planeta y tenemos que conformarnos con ese solo planeta. Entonces, no puede ser que África en algunos países consuma 3/4 de planeta o la mitad de un planeta y que otros países consuman 6, 5, 7 planetas. Si uno hace el promedio, en realidad necesitamos casi 2 planetas a nivel mundial y eso no es posible. Tenemos un solo planeta, como dice Greta Thunberg, no hay planeta B. Así que en vez de estar buscando cómo encontrar otro lugar en el universo para ir a vivir, es mejor dejar de emitir gases de efecto invernadero, dejar de hiperconsumir recursos y recordar siempre que el mejor residuo es el que no se genera, o sea, no usar los recursos de más. Para hacer un poquito de historia, en el año 1971 este día de sobregiro se presentó en diciembre, como debería ser, y así fue hasta 1976, cuando más o menos teníamos un consumo bastante racional, digamos, de los recursos, ¿no? De los bienes ambientales. Pero después, en el año 1976, pasó a noviembre y a partir de esa fecha se fue adelantando cada vez más, hasta que llegó a julio, como a nivel mundial estoy hablando, ¿no? Como va a pasar este año. Un dato bastante interesante es que en el 2020, justamente por la pandemia, se retrasó. Y bueno, ¿eso quiere decir que necesitaríamos tener una pandemia? No, obviamente que no, para que esto pase, porque nos vimos obligados a frenar un montón de actividades económicas y eso tampoco sirve. Para seguir con los antecedentes, en el 2018 y 2019 este día de sobregiro de la Tierra o de overshoot fue en julio, pero en el 2020 ya las cosas cambiaron porque obviamente las restricciones de la pandemia hicieron que se retrase y fue en agosto, ¿no? Así que ahí fíjate como con las actividades económicas restringidas, cosa que fue tremendo por la pandemia y nos vimos obligados a estar encerrados, se corrió, pero tampoco puede ser que tengamos que tener una pandemia para que esto ocurra, ¿no? O sea, lo que nos sirvió el tema de la pandemia fue para demostrar que con un estricto control de los bienes ambientales, como decimos los ecólogos, y del consumo, podemos obtener un mejor resultado en cuanto a la biocapacidad del planeta. La Argentina terminó con los recursos naturales que tenía disponibles ahora esta semana. Entonces, se encuentra en default ambiental. La gente entiende lo que es un default económico, ¿no es cierto? Que estamos con problemas financieros cuando le debemos plata al Fondo Monetario Internacional. Pero es importante que también entiendan lo que significa el default ambiental. O sea, estamos usando recursos que tendríamos que tener disponibles para el año que viene. Entonces eso es ir adelantando el gasto que nosotros tenemos en los bienes ambientales y los servicios ambientales que lo que nos da la naturaleza, ¿no? Esto por supuesto está relacionado con la huella ecológica, con cada una de sus partes, la huella hídrica, la huella de carbono, la huella de la agricultura, de la pesca, etcétera. Es muy interesante este tema y es muy importante que se haga conocer. Así que yo agradezco mucho a ustedes por difundir este tema porque estamos, hablando en pocas palabras, produciendo un exceso de velocidad con el que estamos consumiendo el planeta.